Las reformas liberales. Fue a partir del año 1880 cuando los gobiernos impulsaron una serie de reformas sociales, jurídicas y políticas para afianzar el Estado liberal. Reforma jurídica. El Estado liberal buscó delimitar sus competencias y atribuciones de los derechos y libertades de la sociedad civil. Siendo presidente Tomás Guardia, crea una comisión destinada a redactar los códigos penal, de comercio y de procedimientos. No obstante, luego la disuelve para priorizar el Código Penal. Un trabajo que fue concluido en 1880 y que fue vigente hasta 1920. El presidente Próspero Fernández, en 1882, integra una comisión que elabora el Código Civil y de Procedimientos, el cual fue concluido en 1884. Algunas de sus disposiciones fueron: reconocimiento del matrimonio civil, divorcio y posibilidad de contraer nupcias de nuevo, derechos jurídicos para la mujer, derechos para hijos nacidos fuera del matrimonio, la propiedad privada concebida como inviolable, y las sucesiones, que sin embargo llegaron a verse limitadas respecto a la cantidad que se le podía heredar a las instituciones religiosas. Estado laico, separación Iglesia-Estado. A pesar de que Tomás Guardia permite el ingreso de la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, las religiosas de Sion y las Hermanas de la Caridad, también decretó libertad de culto y llega a destinar un sector de los cementerios para enterrar a los no católicos. Para el año 1880, el Vaticano nombra a Monseñor Bernardo Augusto Thiel como obispo de la diócesis de Costa Rica, personaje que capacita al clero, reorganiza la iglesia y funda el periódico llamado Eco Católico. Aunque se dieron estos hechos, ya la iglesia iba perdiendo influencia en la sociedad, situación que se agrava cuando en 1881 el gobierno concibe a la iglesia como una institución subordinada del Estado y ya no como protagonista. Posteriormente, en 1884, Próspero Fernández aprueba las leyes anticlericales, dentro de las cuales se encuentran: secularización de los cementerios, permiso para enterrar a los no católicos y a quienes morían en duelos o se suicidaban. Se prohibió el ingreso de las órdenes religiosas, las procesiones fuera del templo y recoger limosnas sin permiso del gobierno. Enseñanza laica dirigida por el Estado, eliminando la enseñanza de religión en las escuelas públicas, esto último hasta 1889. La oposición a las leyes liberales provoca la expulsión de la Compañía de Jesús y del obispo Thiel. Como respuesta, la Iglesia funda el partido Unión Católica, aspecto que genera la prohibición al clero de hacer propaganda en 1895. Ya con el tiempo, la Iglesia acepta su nueva posición y el Estado continuó contribuyendo con su manutención. Reestructuración de la educación. Este ámbito siempre tuvo importancia para el Estado, pues era necesario enseñar a la población a leer, escribir y resolver operaciones matemáticas básicas. Un primer paso se dio en 1869, cuando se decreta la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria. Otro aspecto a rescatar se encuentra en la Constitución Política de 1871, donde se consagra el derecho a la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y costeada por la nación para ambos sexos. Los gobiernos liberales tenían como ideal una población mejor preparada para asumir la dirigencia del país y el proceso productivo. Por lo tanto, se requería de formación de maestros y la apertura de más escuelas. Reforma educativa de 1886. El ministro de Instrucción Pública y de Hacienda de la época, don Mauro Fernández Acuña, propone una reforma educativa para organizar la educación nacional y establecer un sistema educativo integral que abarcara desde la educación preescolar hasta la universitaria. Ahora bien, algunos aspectos referentes a esta reforma son: reorganización de la enseñanza primaria, la media y la superior. Mediante el Ministerio de Educación se controla, dirige e inspecciona la educación. Se creó el Consejo de Instrucción Pública, las Juntas de Educación y el Almacén Nacional Escolar,
así como los puestos de inspector general de escuelas y el de inspector provincial. Por otro lado, se capacita y profesionaliza al personal docente. Se publica el boletín El Maestro, para difundir nuevos conocimientos. Se creó la biblioteca pedagógica. En Heredia se funda la escuela normal. Y además se eleva el salario de los y las profesores. Los planes de estudio se vieron modificados dando mayor importancia a la enseñanza de las ciencias y matemáticas, así como cursos de preparación ciudadana y moral. Paralelo a esto, se eliminan los cursos de religión e historia sagrada. La educación primaria fue obligatoria, se eliminó el castigo y se crearon las escuelas graduadas. Se reforma la educación secundaria, de manera que se otorga a los estudiantes el bachillerato en ciencias y en letras. Además, para imponer su ideología a la población, los grupos gobernantes usan la educación y no la fuerza. Finalmente, respecto a la enseñanza superior, la Universidad Santo Tomás fue cerrada el 20 de agosto de 1888, ya que se consideraba que su plan de estudios era anticuado. Con esto, se da lugar a la creación de escuelas superiores, situación que se dio hasta que en 1940, mediante la reforma social impulsada por el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, se creó la Universidad de Costa Rica.